Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Centro Comercial e Industrial de Villa del Rosario, en el marco de sus 50 años, tiene el agrado de recibirlos en una velada muy especial. Hoy nos encontramos reunidos con líderes y protagonistas de la industria, tejedores de sueños, generadores de empleo. Cada uno de los aquí presentes despliega una labor esencial, modelando el futuro, creando soluciones innovadoras y contribuyendo al desarrollo productivo de la región. Le damos la bienvenida a este encuentro para agasajarlos en su día. Aprovechamos la oportunidad para agradecer el aporte y apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, también a la Unión Industrial de Córdoba, a la Federación Comercial de Córdoba y por sobre todo a las industrias, empresas, comercios y personas que han hecho y hacen todo esto sea posible. A continuación procederemos a la exposición de la conferencia a cargo del señor Carlos Serrano, que va a disertar sobre recursos humanos desde la experiencia. Carlos Serrano es un hombre de 58 años, padre de 6 hijos y tiene 7 nietos. Con una trayectoria laboral de 40 años, inició su carrera como operario metalúrgico. A sus 20 años fue nombrado supervisor por Renault Argentina en la planta industrial de Córdoba, teniendo desde entonces personal a cargo. Ocupó todas las posiciones jerárquicas, operativas, gerenciales, de dirección y consultoría, en numerosas organizaciones de diverso tipo y tamaño, desde multinacionales a pymes de capital nacional. Es especialista en gerenciamiento empresarial, ex alumno de IAE. También actualmente estudia Administración de Empresas en la Universidad Siglo XXI. Ha trabajado en distintas provincias argentinas, 5 países de Sudamérica y 6 países europeos. Fundó 3 empresas, DESE, SRL, Sistemas Informáticos, Serrano y Asociados, Consultoría, y Serrano y Casasola, Manufactura. Ex profesor del Instituto de Calidad Renault y también del Instituto de Tecnología Avanzada Amadeo Sabatini. Escribió 2 libros y dictó numerosos seminarios y conferencias. Actualmente se desempeña como gerente general del Grupo Color Living y Deseo. Recibimos con un aplauso entonces y lo invitamos a que se acerque al señor Carlos Serrano, que va a disertar sobre recursos humanos desde la experiencia. Buenas noches, gracias a todos por sus aplausos. Es alentador empezar de esta manera. Ojalá que al final de la charla tengan las mismas ganas. Bueno, quiero agradecer especialmente a las autoridades del Centro Comercial e Industrial por haberme invitado a dar esta charla. En realidad, yo no soy de la localidad, no soy de la región, no me conocían. Entonces, de alguna manera han tomado un riesgo, así que doblemente agradecido. También quiero agradecer al señor Omar Yardel, Polo, y a mis colegas gerentes de Color Living, porque ellos han sido el vínculo por el cual he llegado a este lugar. Así que, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Serrano, ya me han presentado. Solo quiero agregar que tengo mi hogar en Deanfunes, a 200 kilómetros de Villa del Rosario. De lunes a viernes, desde hace algo más de un año, estoy en la ciudad y estoy contento. Es una hermosa comunidad. ¿Por qué estoy acá? Conocí a Color Living porque el señor Yardel y Polo me invitó, me ofreció la gerencia general de su compañía. Conversamos, conocí a su gente, conocí la empresa, me interesé por lo que hace y sobre todo por lo que proyecta. Y estoy aquí porque me enamoré de un sueño. A mi edad, ya con muchos años de trabajo, lo que a uno le moviliza es tratar de hacer un vínculo, un nexo entre la vida personal y el proyecto profesional. ¿Qué tiene esto que ver con el tema que vamos a tratar? Recursos humanos, una mirada de la experiencia.
Bueno, les estoy compartiendo desde la presentación mi experiencia personal y aspiro a que hacia el final de la charla entiendan por qué estoy diciendo esto ahora. Brevemente, algunos datos de Color Living. Es una empresa emblemática en la región, tiene 46 años o algo más de 46 años de historia. Siempre estuvo en la ciudad, nunca se mudó, creció dentro de la ciudad. Hoy da trabajo a alrededor de 400 personas, tiene 3 unidades de negocio, poniendo en marcha una cuarta, y una superficie industrial de 40.000 metros cuadrados. Es una empresa grande, pero desde esta conversación que vamos a tener no podemos solo referirnos en materia de recursos humanos a empresas grandes, porque aquí presentes hay empresarios de empresas de diverso tamaño, desde pequeñas pymes hasta empresas grandes. Entonces vamos a enfocar la conversación tratando de que, compartiendo experiencia, esto sirva para la mayoría. El tema en particular entonces que vamos a tratar es el de recursos humanos, una mirada justamente desde la experiencia. Y esto genera expectativas. Hay expectativas evidentemente en las autoridades del centro comercial industrial. Ellos son los que han propuesto el tema. Entonces habrá preguntas a responder. Me pongo en su cabeza, ¿habremos elegido bien el tema? ¿Será interesante para las personas? ¿Habremos elegido bien el orador? Ojalá que sí, vamos a ver al final. Pero también ustedes, el público presente, tiene sus propias expectativas. Por lo menos de no aburrirse. Y si es posible, tratar de llevarse algo de esta charla. Yo mismo tengo expectativas, lo tengo que confesar. Espero que me vaya bien. Ojalá. Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Qué tiene que ver recursos humanos con los presentes? Bueno, si lo miramos desde el punto de vista empresarial, evidentemente tiene mucho que ver y es un tema importante. El señor vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba se refirió a la velocidad del cambio. Y en materia particular de recursos humanos en la vida de las empresas, este cambio se acelera logarítmicamente. Es muy importante para la vida de las empresas. Pero aquí hay más de 100 o 150 personas, una cantidad nutrida de asistentes, y no hay solo empresarios industriales. Por supuesto, estamos celebrando, mañana es el Día de la Industria, y a ellos me debo dirigir. Pero aquí también hay personas que son comerciantes, no necesariamente industriales. Hay profesionales independientes. Hay familiares, amigos. Sé que al menos hay un licenciado en recursos humanos que seguramente me va a estar evaluando, pero también sé que hay un ama de casa. Quizás más, yo sé de una. Entonces el desafío que me debo plantear es, ¿le voy a hablar solamente de los industriales? Quizás la mitad de las personas se aburran y empiecen a pedir la cena. Tengo que intentar articular, con su ayuda, con su paciencia, una conversación que nos sirva por lo menos a la mayoría de los presentes. Vamos a hablar entonces de recursos humanos. Recién dije que intento hablarle a todos, no solo al empresario industrial. Entonces, ¿qué tiene que ver recursos humanos con las personas presentes? Tiene todo que ver. Todo que ver. Todos, en todos los rollos de la vida, trabajamos con recursos humanos. Sea o no en una actividad industrial, comercial, de servicios, en la vida, en el club, en la escuela, en cualquier actividad en la familia, todos trabajamos con personas, con un recurso humano. Y establecemos vínculos y hay una dinámica de ida y vuelta, de conversación, que nos va permitiendo construir relaciones en función de objetivos. Sea el objetivo un fin de lucro, como en el caso de una empresa, o simplemente alcanzar una meta en lo que nos estemos proponiendo.
Es decir, que los recursos humanos son abarcativos a la sociedad. Aquí también hay funcionarios gubernamentales, autoridades, que trabajan con personas y no tienen una empresa, tienen un municipio, un ente donde administran personas. Entonces, el concepto de recurso humano es transversal a toda la sociedad. Y desde ese lugar es que voy a empezar a desarrollar el tema para tratar de interesar, como dije, a la mayor parte de las personas presentes. No es entonces un concepto privativo de las empresas, sino que atañe a los seres humanos en general. Y desde ese lugar vamos a hacer el desarrollo para de la mitad hacia el final, sí enfocarnos allá específicamente en la vida de las empresas. Las empresas son posteriores al ser humano, es decir, las empresas devienen del ser humano. La empresa nace con una idea, en una o más personas. Al momento de poner en práctica la idea, parte de la necesidad de contar con personas. Aún la empresa unipersonal, que las hay, necesita interactuar con personas, al menos un proveedor y un cliente. Entonces, indudablemente, además de conversar consigo mismo, tendrá que conversar con una, dos o n personas más. Las personas anteceden a la empresa. La historia de los recursos humanos es la historia de las relaciones. Es decir, el concepto de recurso humano nace en la relación entre las personas. ¿Cuál es la primera empresa para un ser humano? Nosotros tenemos por formación el concepto de que empresa es un galpón, máquinas. En realidad, empresa es todo lo que emprende el ser humano. Por una cuestión biológica, la primera empresa que debe encaminar el ser humano es la prosecución de la vida, mantener la especie. Por eso la primera empresa es la familia, por una cuestión de orden natural. Dos individuos, mujer y hombre, en algún momento de su vida deciden emprender una familia. A partir de ese momento generan un vínculo formal. En el momento oportuno, y si Dios así lo quiere, llegan hijos. Entonces la empresa crece y se establecen roles, hay una dinámica de funcionamiento, y esa familia, cuando los hijos crecen, también crece, porque vendrán las parejas de los hijos, los amigos de los hijos, vendrán nietos, etc. Y es esa empresa original la que luego genera la empresa en el sentido de fines de lucro. Parece que estoy teorizando un poco. Ténganme paciencia, van a entender enseguida por qué arranco de esta manera la exposición. Entonces hay familias que son las que alimentan a las empresas, pero luego la empresa realimenta a la familia, porque la empresa paga un salario, asume una responsabilidad social, forma, es decir, que realimenta a las familias y se produce un círculo virtuoso de retroalimentación familia-empresa. Vamos a poner por un momento la mirada en dos palabras de lo que tenemos escrito aquí: humanos y experiencia. Para poder entender qué es recurso humano, primero deberíamos preguntarnos qué es un ser humano, antes de mirarlo como recurso. La descripción del ser humano desde la ciencia es tan amplia como ciencias querramos tomar. Podemos definirlo desde lo filosófico, antropológico, biológico, bla, bla, bla. Lo vamos a sintetizar en tres conceptos clave que hacen la vida de todos. El ser humano es un ente formado por tres facetas. La primera es una faceta material. Somos carne y hueso, tenemos una biología, nos alimentamos de materia, la que nos provee la energía para la vida. Pero no somos solo eso. Eso es lo que vemos, lo que tocamos, y es el funcionamiento vital del ser humano.
Pero el ser humano además tiene un aspecto intelectual, que es lo que nos caracteriza del resto de los seres vivos, lo que nos diferencia, del resto de los seres vivos. Además de tener un cuerpo que debemos sostener, tenemos una mente que funciona y nos vincula con el entorno, con el medio, adquirimos conocimiento, ese conocimiento va modificando nuestra vida y es lo que nos permite construir como civilización. Ya tenemos entonces, además de materia, un intelecto que la administra. Pero también los seres humanos tenemos un aspecto emocional. De acuerdo a las creencias de cada uno, podemos hablar de espíritu, de alma, emociones, no importa cómo lo definamos, es privativo de cada quien. Lo cierto es que no podemos negar que existe emoción que condiciona el funcionamiento de la mente y del cuerpo. Todo esto funciona de una manera integrada, indivisible. El hombre que no es, o la mujer que no es capaz de pensar, que se enajena, es apartado de la sociedad, porque se lo ve como un cuerpo extraño. Y quien no tiene empatía, cuando menos, no es capaz de vincularse, de relacionarse, solo se pone al margen de la sociedad. Somos materia, somos mente y somos espíritu. Y esto lo quiero subrayar porque nos va a permitir, si esto lo tenemos claro y coinciden conmigo en que es verdad, nos va a permitir entender el resto de la presentación. Hemos visto al ser humano desde el punto de vista individual, lo hemos definido individualmente. El filósofo español José Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, el ser humano, a pesar de que lo hemos definido como un ente compuesto por tres partes, queda incompleto si no lo miramos en el conjunto de la sociedad. El ser humano es gregario por naturaleza, es decir, vive en sociedad, establece vínculos. Y esos vínculos modifican al ser humano. Es decir, que hay una influencia recíproca entre lo que es la persona como individuo, materia, mente, espíritu, con cómo las circunstancias, el entorno, actúa sobre ese individuo. Esto genera mutuas responsabilidades entre lo que es la persona y su entorno. Para entender lo que nos pasa, tenemos que hacer una abstracción del presente y obligarnos de alguna manera a mirar un poco en sentido amplio la historia. Lo que hoy somos no se produce en un corto periodo de tiempo, proviene del devenir histórico. No los quiero aburrir mucho con estas cosas, vamos a ir a algo concreto. Todos sabemos lo que fue la civilización egipcia, porque lo estudiamos en la escuela, habremos leído, habremos visto la película Cleopatra. En algún momento hemos sabido de qué se trata. Quiero señalar solo que fue una de las más importantes civilizaciones de la historia de la humanidad, una enorme influencia para el mundo de la época, y esta civilización duró 3000 años. No en sentido cronológico, estoy simplemente representando grandes civilizaciones o imperios. En este caso, el Imperio Romano, que de alguna manera heredó la influencia del Mediterráneo. Poderosísimo, 1500 años. Mucho más acá en el tiempo, Imperio Británico. No debo explicar demasiado, todos sabemos lo que fue el Imperio Británico. Duró 300 años. Podría estar media hora más hablando de imperio, no tiene sentido. Lo que quiero transmitir creo que ya está reflejado. A medida que se han ido sucediendo este tipo de organizaciones, los imperios, a lo largo de la historia, cada vez duraron menos.
Y eso a mí me llama la atención y me lleva a tratar de indagar por qué. Hay una serie de razones. Básicamente, este tipo de organización, los imperios, apelaban a una de las tres facetas del ser humano, a la materia. Se construyeron en base a esclavos. Y cuando uno mira al ser humano como un esclavo, solamente piensa en la faceta material, una de las tres que mencioné al principio. Y acá vamos a empezar ya a introducirnos un poco más al tema. Evidentemente no podemos decir que estos grandes imperios no fueron exitosos. La evidencia objetiva dice que lo fueron. Lograron sus objetivos, conquistar el mundo en definitiva. Sin embargo, como no evolucionaron en su mirada sobre el ser humano, solo siguieron apelando a la materia, ya sea como esclavos o soldados con carne de cañón, no lograron sustentabilidad. 3.000 años, 1.500 años, 300 años. Y los imperios más recientes, el último en caer, la Unión Soviética, anterior el Imperio Alemán, etc., todos duraron breves periodos de tiempo. La historia de los recursos humanos es la historia de las relaciones, del vínculo entre la empresa y el recurso persona. En definitiva, lo que he tratado de transmitir a través de los hechos históricos es que la historia de los recursos humanos es la historia de la civilización. Vamos a pisar el acelerador. Nos venimos mucho más acá en el tiempo. A partir de la Revolución Industrial, se da en 1760, se produce un enorme progreso de la humanidad. Se reemplazó el esfuerzo hombre por el esfuerzo máquina. Y ahí se produce el quiebre de la historia. Dejó de ser necesario el esclavo, ahora la máquina es el esclavo. Ahí empieza a mirarse al ser humano con una mirada distinta. No en lo inmediato, hay una evolución de 300 años, 250 años, pero ahí empezó. Recién en 1830 aparecen los primeros estudios de sociología, en 1880 de psicología. La alfabetización acelerada, masiva, para la población mundial se da entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué menciono sociología, psicología, alfabetización? Porque va de la mano con la revolución industrial en que se empezó a mirar el cerebro. Se empezó a apelar al segundo factor que compone al ser humano, el intelecto. Hay un segundo quiebre que es el que produce la línea de montaje inventada por Henry Ford, la famosa producción en masa. La invención del automóvil, su industrialización en una línea de montaje y por analogía el resto de las industrias copiaron el método, generó una expansión inimaginable del comercio, de las comunicaciones, ya no había que viajar en carretas, se acortaban las distancias, etc. Eso produjo que, además de incrementar el intercambio comercial, se incrementó la construcción de conocimiento. Porque como vimos más temprano en la conversación, el conocimiento se construye en forma colectiva por la interacción entre el individuo y la sociedad. Entonces, esa velocidad que nos dio el automóvil disparó en la historia de la humanidad un enorme crecimiento en la velocidad de aprendizaje. En el medio tenemos las guerras mundiales, donde por necesidades bélicas se impulsó la investigación científica en forma acelerada, y recién en 1960 aparece la Escuela de Recursos Humanos como ciencia. Estamos hablando de apenas 60 y pocos años. Y aquí vuelvo a la palabra experiencia. Yo dije que quería resaltar humanos y experiencia. Hemos hablado sobre el humano y la experiencia tiene que ver con que la ciencia del recurso humano es tan joven, tan noble,
que aún requiere de la experiencia, del tacto, del arte de quien conduce. Es una ciencia en construcción. Con esto no quiero desmerecerla para nada. Es más vieja que la informática. Y creo que nadie discute en este momento la importancia de las tecnologías, las comunicaciones, la informática. Entonces, lo que quiero representar es, en una mirada histórica, donde la civilización miró al ser humano como materia durante el 99,9% de la historia, es significativamente joven la mirada en recursos humanos. Por ejemplo, en extremos, la arquitectura data de la prehistoria, la ingeniería tiene aproximadamente 10.000 años, la geometría 2.300. Estoy hablando de otras ciencias, ¿no? Todas tan importantes, una como la otra. Recursos humanos, 63 años. En estos 63 años, o 70, se ha estudiado un fenómeno generacional. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión demográfica, gran cantidad de nacimientos, se los denomina baby boomers. Luego, entre los años 65 y 80, aparece lo que se llaman inmigrantes digitales. Empieza a haber informática, computación. Yo pertenezco a esa generación, nací en el 65. En algún momento de mi vida, ya tenía 20 y algo de años, tuve que empezar a entender qué era la informática. Por eso se los denomina análogos, porque crecimos con el televisor y la radio, no con la computadora. A partir del año 81 aparece lo que se llaman millennials, generación Y, 81 al 2000, generación Z, los chicos de hoy, los nacidos a partir del 2001. ¿Y esto qué tiene que ver? Fíjense lo que sucede con la población. Esta es la población argentina según el último censo 2022 proyectado al primer trimestre de este año. 39,1% de la población tiene 22 o menos años. El 30% de la población está comprendido entre 23 y 42 años. Si no hago mal la cuenta, 69% de la población argentina tiene menos de 42 años. Esto es muy desafiante. No solo está cambiando el conocimiento, la aceleración tecnológica, está cambiando la sociedad en realidad. Hoy, el grueso de la población no somos los viejitos, son los chicos jóvenes o los hombres y mujeres jóvenes. Con la ayuda del gerente de recursos humanos de Color Living tenemos la medición de esto en nuestra empresa y se da que en la empresa se repite el modelo poblacional. Y yo creo que tamaño más, tamaño menos de empresa, esto debe suceder en casi todos los lugares. Y si no sucede, va a suceder muy pronto, porque es la tendencia natural de la población. Sobre un total de 46, algo millones de habitantes, ocupados se encuentran en este momento 21 millones de personas. La aplicación de esos porcentajes del 69% menor a 42 años también aplica al mercado laboral y a la población económicamente activa. Aquí lo curioso que quiero señalar es que dentro del sector industrial solo hay 1,2 millones de personas en el país, con una presión alarmante. La pulsión migratoria, esto es el deseo de irse, las ganas de irse, de personas entre 18 y 29 años, esto surge de una encuesta hecha por la Universidad Nacional de Buenos Aires,
El 68% de los millennials, de esa masa del 69%, un poco menos, ¿no?, del 30 y pico por ciento de la población, porque son menores de 29, se quiere ir. Entonces ahora vuelvo un poquito a la idea, bueno, las empresas dijimos que se alimentan de la familia, de la sociedad, el recurso humano es provisto por la sociedad, pero la sociedad se quiere ir. Y esto nos interpela. Es un problema serio en las empresas, ya vamos a verlo un poquito más adelante. Cuando perdemos un empleado, tenemos costos. Hay un costo de reclutamiento que se pierde, de aprendizaje, hay una merma de productividad, etc. Ahí empezamos a ver al ser humano como recurso. Si lo pierdo, me cuesta plata. El egipcio que hacía las pirámides, si se le caía una roca encima y lo mataba, lo corrían un poquito y venía otro esclavo. Hoy, con lo que estamos mostrando en conceptos, en estadísticas, etc., no podemos permitirnos ese lujo. No hay, te corro y te cambio por otro. Ahí es donde se empieza a mirar al recurso humano. No es un ser intercambiable, es parte importante del capital de la empresa. Si lo queremos poner en plata, las estadísticas dicen que la pérdida de un operario industrial, en este caso, equivale al costo de 3 a 6 meses de su salario. No estoy hablando de indemnización ni nada por el estilo, Estoy hablando al intangible que se pierde cuando se va la persona. ¿Cuál es el intangible? Lo que me costó formarlo. Lo que me costó que ese individuo establezca vínculos dentro de la organización. Se integre con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, si es un jefe, con los supervisados. Eso también tiene un costo para la compañía. Porque es volver a cero. Vuelvo a cero, como la perinola. Y si se trata de mandos medios, el costo se duplica, es de 6 a 12 meses. Mañana se conmemora el Día de la Industria y dentro de este capítulo de estadísticas de la presentación, aunque duele, me pareció adecuado mostrar también cuál es la realidad de nuestro país. La curva que ustedes están viendo mide la participación de la industria en el Producto Bruto Interno de la Nación. Vemos que en los años 60 estaba en torno al 48%, casi la mitad del PBI. Estos son datos del INDE, es oficial del ente gubernamental. Hoy, a cierre 2022, es del 23%. Es decir, que ha caído a algo menos de la mitad. Todos sabemos los motivos, ¿no? No hace falta que me explaye al respecto. Pero la industria, la inversión se fue del país. Esta es la realidad actual. No solo tenemos que lidiar con cambios generacionales, con aceleración del conocimiento, también tenemos que lidiar con esta situación macro en la que estamos. Ahora sí, para ir cerrando, entramos en el enfoque eminentemente empresarial. En la década de los 80, cuando yo empecé a trabajar, en el año 83 empecé a trabajar. Ya me presentaron, empecé como operario metalúrgico. Y bueno, un mundo nuevo. Para un adolescente, un joven incipiente, empezar a trabajar es un mundo nuevo. Y me llamaron la atención algunas cosas. Yo era egresado en ese momento del Instituto Técnico Renault, entonces tenía una formación técnica, algunas nociones generales como para poder opinar. La formación en aquella época era eminentemente en el puesto de trabajo, nada formal. Se transmitía el conocimiento de boca en boca, o un supervisor o un operario experimentado, todavía sucede, transmite el conocimiento, pero un conocimiento no formalizado.
se enseña desde la experiencia. Y vi que algunos se han sonreído cuando puse esto porque saben de qué voy a hablar. Las palabras que se usaban en el piso de fábrica eran látigo y capanga. Hoy suenan ofensivas. Pero fíjense, empezamos hablando de los egipcios hace un ratito. Estamos hablando de miles de años atrás. Y cuando yo empecé a trabajar hace 40 años se seguía hablando del látigo, instrumento con el cual se conducían los esclavos. Y la expresión capanga significa el que defiende los intereses del dueño aún con violencia. Viene de la época de los famosos capataces de estancia. Es decir, hablar hoy de recursos humanos es hablar de hace 2 días. No es un tema que esté arraigado en la sociedad ni en la vida empresaria. Recién hace pocas décadas se empezó a incorporar esta idea a la vida empresarial e institucional. Por supuesto que en la actualidad ya no tenemos áreas de personal, sino áreas de recursos humanos. Solo para dar algunos ejemplos de la vida real, en Color Living, que es la empresa que conozco en la región, apelamos al aspecto intelectual del ser humano a través de un plan de formación integral ambicioso. Para este año 2023 son más de 8.000 horas de capacitación. Pero también pensamos en el aspecto emocional, a través de medir con encuestas de clima interno cuál es la sensación de las personas en relación a sí mismo, en relación al entorno dentro del sector de trabajo y en relación a la empresa. Y a partir de ello, por supuesto, hay acciones. Acciones que devienen en un plan de retención de talentos. Por lo que mencionamos hace un ratito, la gente se quiere ir, los jóvenes se quieren ir del país. Imagínense aquí en Villa del Rosario, voy a hablar de Indoors, con el permiso de los socios, de los dueños. En Matorrales, una localidad aún más pequeña, 1.000 personas. Entonces, no es cómo hago para que no se me vayan, también es cómo hago para que vengan. En el caso de Indoors, yo me atreví a incluirlo en la presentación porque fue publicado en el diario de La Voz del Interior, entonces no voy a hacer ninguna infidencia. Implementaron una diplomatura junto con la UTN, entonces resolvieron el problema intelectual, la faceta intelectual, instrumentando en la empresa, los días sábado de la mañana, una diplomatura, con el cual nivelaron hacia arriba a personas, por lo que me explicaba uno de los dueños, que tal vez no tenía secundario completo. Y desde el punto de vista del arraigo, de lo emocional, armaron un plan para que quienes quisieran de sus empleados pudieran acceder a un lote. Son algunos ejemplos para bajar a tierra lo que estamos queriendo decir desde algún fundamento teórico. Y el problema hoy es conseguir personal. Nosotros lo estamos viviendo y es un problema serio. Este año incorporamos 25 operarios a la producción industrial y el área de recursos humanos ha estado meses para completar la dotación. Y bajamos la vara, arrancamos pidiendo secundario completo. No conseguimos los 25 con secundario completo. No tengo la cifra en la cabeza, pero creo que fueron 5 o 6 los que conseguimos con secundario. Es un problema conseguir personal y es un problema retener el personal, pero también tenemos problemas para cubrir otro tipo de puestos. Necesitamos compradores, ingenieros, algún que otro jefe, algún que otro supervisor, y tenemos que ir a buscar en Córdoba, con todo lo que esto implica, ¿no? En costos, en atractivos que podamos ofrecer para que una persona que vive a 70 kilómetros quiera venir todos los días o venirse a vivir a Villa como viviré yo. Por lo menos de lunes a viernes, tengo que volver a casa los viernes a la noche.
Bueno, ¿cómo hacer que las cosas funcionen? ¿Cómo resolver estas cosas que nos estamos planteando? No hay una receta única. Por lo que expliqué, Recursos Humanos tiene solo 60 años. Lo que hay que hacer es aplicar las reglas del arte, capacitarse, por supuesto, para entender esto que estamos queriendo transmitir, pero básicamente la experiencia aún sigue siendo vital en esto, pero no por mucho tiempo. Vimos que en porcentaje de la población el 30% se está corriendo. A mí me quedan 7 años para jubilarme, por ejemplo. Hay que crear cultura, hay que crear a través de la cultura un sentido de pertenencia. El problema de los jóvenes de hoy, tenemos que hablar de los jóvenes porque de ellos se nutren las empresas. Por lo menos las empresas que piensen en un futuro que exceda unos cuantos años. Los jóvenes tienen un concepto de la vida diferente al que tenemos los mayores. Lo vemos como padres, no hace falta ser empresario ni directivo, lo vemos en la familia, el modo de comunicación es distinto, los intereses son distintos. Los jóvenes, nosotros cuando empezamos a trabajar aspirábamos a jubilarnos en la empresa donde entramos. Los jóvenes no, son nómades, van buscando mejores opciones en forma continua. Y está bien que lo hagan, y lo pueden hacer porque así como el automóvil de Henry Ford acercó a la humanidad reduciendo en sentido figurado las distancias, la tecnología ha producido un quiebre que creo todavía no somos capaces de entender. Una anécdota de color. Hace poco, muy poco, los popes de la informática mundial decidieron por unos meses, 6 meses o algo así, detener el desarrollo de la inteligencia artificial. Me dio mucha curiosidad leer el artículo. Habían descubierto en un laboratorio donde tenían robots que se comunicaban, lo que estaban buscando era emular lo que sucede entre seres humanos, que 2 robots dialogaran entre ellos. Estos robots habían inventado, desarrollado un lenguaje que los científicos no entendían. Habían creado su propio lenguaje. Algo de ciencia ficción. Ahora, yo me permito preguntarme por lo menos a mí mismo, ¿qué tanto de ciencia ficción? Cuando yo era chico veía Viaje a las Estrellas. Muchos de nosotros veíamos Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan del intercomunicador? Hoy tenemos un intercomunicador, el celular, pero cuando yo era chico, eso era ciencia ficción. Hoy tenemos celular. Yo no sé si ya no hay un transportador como el que tenían en el Enterprise. Esto implica que quienes estamos al frente de empresas tengamos que sobreponernos. ¿Vamos a pretender que cambie el contexto o tengo que cambiar yo? Si pretendo cambiar el contexto, tengo que cambiar el 69% de la población. ¿Tengo la fuerza para hacerlo? Bueno, bravo, vamos para adelante. Ahora, si no puedo, creo que voy a tener que adaptarme a los tiempos que corren. Porque si no, quedo afuera del mercado laboral. Por una cuestión de números. Y en este sentido, nos vemos en la obligación de crear futuro. Cuando les mostré ese grafiquito, y no se leía nada, no importa, de las generaciones, ahí aparece esa generación Z que va de 0 a 22 años. No sabemos qué son. Sabemos que son personas, por favor, fui respetuoso. No sabemos qué hay en su funcionamiento, en su mente, a qué se van a proyectar, con qué se van a encontrar dentro de poco. No podemos dejar que el futuro se nos venga encima, como nos pasa con nuestros hijos cuando los hemos criado. Nosotros hemos anticipado el futuro cuando los mandamos a la escuela, a hacer un deporte, los hemos formado para la vida, los hemos formado para que formen su propia familia. Eso es anticipar futuro. Las empresas tenemos que hacer lo mismo, y acá vuelvo a unir a empresa y familia. Tenemos que anticiparnos a los eventos. Estamos obligados a crear futuro, porque si no, el futuro sobreviene.
nos es impuesto. Cuidado del capital. Todo empresario, y en particular el empresario industrial, es celoso de su capital. Por razones prácticas. Parte del capital es el capital de trabajo, materias primas, insumos. En los tiempos que corren en particular estamos todos los días mirando la tasa financiera, la tasa de descuento, si consigo materia prima, si no la consigo, hago esto, no hago esto. Todos los días estamos cuidando el capital de giro, el capital de trabajo. Y también las máquinas, las instalaciones que son los activos de la organización. Le hacemos mantenimiento, no esperamos a que se rompan, porque si se rompen nos cuesta mucho más caro la reparación y el tiempo que está parada. Entonces somos celosos, hacemos mantenimiento, invertimos en las máquinas. Ahora, dentro del capital, ¿pensamos en el capital humano? Que forma parte del capital de la empresa, por todo lo que venimos conversando. Vamos a ir cerrando porque creo que estamos con el tiempo ya un poco excedido, pido disculpas. Breve síntesis. La ciencia es joven y no tiene todas las respuestas. Me refiero a la ciencia en materia de recursos humanos. En recursos humanos hay que trabajar sobre los tres factores que mencionamos: el material, el intelectual y el espiritual. Hay que afrontar el cambio cultural. Tenemos que asumir la velocidad del cambio, entonces no nos podemos quedar dormidos. Cuidemos el capital humano. Si no se crea futuro, el futuro sobreviene. Aparece la industria del conocimiento, la industria 4.0, ya me referí a la inteligencia artificial. Y todo esto plantea una nueva dinámica en las organizaciones. Un minuto más, nada más. Cuando empecé a trabajar, me compré mi primer auto, un Renault 6 modelo 70 destartalado. En ruta, con suerte y viento a favor, 80 kilómetros por hora. En el camino, en sentido figurado, tuve que aprender a conducir un Fórmula 1. Y si no voy a hacer un curso de piloto de aviación para manejar un jet, me tengo que quedar en mi casa. Quedo afuera. Esa es la velocidad del cambio. Darwin nos puede sonar por aquella teoría de que el hombre desciende del mono. Estableció una teoría, vamos a ser más sofisticados. Es verdad eso de que el hombre desciende del mono, según Darwin, pero un poquito más sofisticado, la evolución de las especies suena mejor. Básicamente, ¿qué dijo Darwin en su teoría? Solo sobreviven las especies que son capaces de adaptarse a los cambios del entorno. Entonces, como hombres de empresa nos tenemos que preguntar, primero, ¿aspiramos a, como es la ley biológica, procrear y que la vida continúe? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que adaptarnos a los cambios del entorno. Porque si no lo hacemos, la ley natural hace que nos extingamos. Por último, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde ir. Quiero terminar agradeciendo. Han sido un público muy paciente, me han estado mirando hasta donde las luces me permiten observar. Eso habla de respeto. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a las autoridades del Centro Comercial e Industrial por haberme confiado esta parte del evento. Para mí es un honor. Muchas gracias. Acabamos de compartir entonces esta disertación sobre recursos humanos de la experiencia a cargo del señor Carlos Serrano. Si hay preguntas de los presentes para que Carlos, en este caso, pueda sanear la duda que pueda haber surgido con respecto a esta disertación, solo nos levantan la mano y nos vamos hasta la mesa para que Carlos, a posterior, pueda responderles. ¿Alguna
empezar de nuevo. No, me olvidé de decir. Esta presentación yo la voy a dejar en el Centro Comercial e Industrial por si fuera de interés para alguien, va a estar disponible. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis entre todas las actividades que están previstas para esta noche, donde estamos celebrando lo que es el Día de la Industria aquí en la ciudad de Villa Rosario, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Los invitamos a que podamos disfrutar, que podamos compartir el momento de la cena que agradecemos el servicio del señor Carlos Caravante, a todo su equipo, que van a ser los encargados. De hecho, ya están siendo ustedes atendidos por cada uno de ellos. Disfrutamos de la cena y después seguimos con este festejo aquí en el Centro Comercial del Día de la Industria. Gracias.